Grabamos y continuamos. Ups, parece que va a llover. A ver, ¿dónde estoy? Aquí está. Entonces, el método americano consiste en que no pago nada de capital, ¿verdad? Y solamente al final pago todo el capital más sus respectivos intereses. Si yo comparo y digo, por ejemplo, miren, en el método alemán he pagado 4.360 en total de interés. En el método francés, 4.436, un poquito más. En cambio, en el americano realmente es el doble, digamos, ¿no? Sería 8.050. De todas maneras, como les decía a un principio, no existe en realidad este método como tal, pero sí es la base de lo que se llama conceptualmente el periodo de gracia, y eso les ponía también en el apunte, periodo de gracia. Y un poco relacionando a lo que dice el gobierno ahora, es importante aclarar lo siguiente. El concepto de periodo de gracia, jóvenes, hace 100 años les puedo decir, consiste en que solamente se paga intereses, como están viendo acá, y no pago nada de capital. ¿Ya? He escuchado ayer que el gobierno dice va a haber un periodo de gracia de capital e interés. Conceptualmente eso está mal, o sea, no está bien lo que está diciendo. Ya, está bien que no paguen capital e interés, está bien, pero el término que están utilizando no está bien, ¿no? Periodo de gracia significa, ¿no? Agarrar y no pagar nada de capital y solamente intereses. Y mucha gente venía estos días y me decían, pero quiero pagar los 4 meses de periodo de gracia. Y yo les decía, a ver, es importante que sepas que vas a pagar solamente intereses, ¿verdad? ¿Sí? Y si pagas de esa forma, fíjense, comparen. ¿Dónde pago más intereses? ¿En el método alemán, en el método francés o en el método americano? En el método americano, ¿no es cierto? Sé que tiene que ver mucho con el periodo de gracia. Entonces decía, no te conviene. O sea, tendrías que pagar con capital más, porque imagínate pagar, no sé, 4 meses solo intereses y no bajes ni un peso de capital. En el fondo no es tan beneficioso para el cliente, ¿ya? ¿Sí? Entonces de ahí viene el concepto de periodo de gracia. Y uno dirá, pero ¿en serio se presenta ese periodo de gracia? Sí, les explico en qué casos, por ejemplo. A ver, yo puedo comprar un camión, ¿ya? Mañana compro un camión y con deuda, ¿ya? Entonces, como voy a comprar hoy día, eso no quiere decir que mañana ya está trabajando el camión. No quiere decir que mañana ya está generando ingresos, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente sucede? Hoy compro el vehículo, lo ideal es hacer una revisión mecánica, ver si todo está bien, ¿no? Para ya poder hacerlo trabajar, ¿sí? Y por ejemplo, en ese rubro de, de transporte pesado, por ejemplo, eh, tienes que tener ciertos permisos, hay que cumplir ciertos requisitos, entonces no es nomás comprar el camión y que ya estás trabajando, ¿sí? ¿Está bien? Algo más crítico, por ejemplo. Yo soy una empresa, no sé qué, hago un determinado producto, he sacado un préstamo para ampliar, digamos, mi galpón, no sé, una unidad más de producción. No voy a producir desde mañana, ¿no ve? Primero voy a hacer la obra civil, haré el tema del galpón, haré las instalaciones eléctricas, se comprará la maquinaria o el equipo necesario. Esas máquinas hay que instalarlos, ¿no? Hay que hacer las pruebas respectivas para ver si funciona, ¿no? Hay que producir un primer lote tal vez, ¿no? Entonces, tranquilamente eso puede durar un año, como aquí. Entonces, mientras, ¿qué es lo que se paga? Se pagan los intereses. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea del periodo de gracia, ¿sí? Ayudar
a esas situaciones donde el negocio no comienza ese rato. Y un poco ese es el objetivo también para esta cuarentena. Se piensa que después de marzo va a haber la vacuna y todo eso, ¿no? Entonces, la idea que yo entiendo que está pensando el gobierno es de que ayudarles, porque no está funcionando del todo el negocio o la actividad que tienen, ¿no es cierto? Y dándoles periodos de gracia. Pero, les vuelvo a decir, en el periodo de gracia no se paga capital, solo se paga intereses. Fíjense, sigo debiendo 70, 70, 70, 70. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto. ¿Y cómo se hace, pero en la vida real? Ya, esto solamente como ejemplo del método americano. En la vida real no va a haber tampoco un periodo de gracia de 11 meses como acá, ¿ya? Eso es lógico también. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar lo siguiente. A ver, vamos a hacer nuestro otro plan de pagos, ¿sí? Yo debo 70. El primer mes no voy a pagar capital, ¿no? El segundo mes tampoco voy a pagar nada de capital, ¿sí? Y el tercer mes tampoco. Entonces, yo podría liquidar, ¿ya? Aquí vamos a hacer así. Yo podría liquidar en los restantes 8 meses, ¿no? 9 meses, perdón, ¿sí? Esta deuda. Me explico. Aquí yo recién dividiría los 70,000, ¿sí? ¿En cuántos periodos? En 9, dividido entre 9. ¿Ya? Entonces, cada mes tendría que tener por capital 7,778. Aquí no ha bajado nada de capital, aquí no ha bajado nada de capital, aquí no ha bajado nada de capital. Aquí sí, ¿no? Ya he pagado de los 70,000, he devuelto 7,778. ¿Sí? Y así sucesivamente para los restantes meses. ¿Ya? Pero aquí hay un tema. Un rato, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué veo esto? Control C, Control B. Cambia. A ver, vamos a ver. Hoy estoy loco, estoy viendo mal. A ver, vamos a agarrar. Vamos a dividir los 70,000 dividido entre 9. 9. ¿Ya? Eso es lo que vamos a copiar. Vamos a colocar como pegado especial, valor. ¿Ya? Voy a silenciar ahí uno que está suelto ya. Un ratito. Ahora sí. Ya. Ahora sí. ¿Qué quiere decir eso? Los 70,000 voy a cancelar en los restantes 9 meses. ¿Ya? Entonces cada mes llevaría 7,777. El interés lo voy a calcular como hemos hecho. El último saldo por, ¿no? La tasa de interés mensual, que esto lo voy a poner F4, ¿ya? Para que se ancle, como se dice. ¿Sí? Que en este caso da lo mismo, ¿no? Y copio para todo lo demás. Entonces, ese serían los intereses. Entonces, la cuota sería el capital más el interés, en este caso. ¿Sí? Entonces, eso también solamente copio. Ya tengo mi plan de pagos. ¿Ya? Pero ¿qué quiero explicar? Lo siguiente, por favor. Este es un crédito, ¿sí? Vamos a poner crédito de 70,000 bolivianos, ¿sí? A un plazo de 12 meses, a una tasa de interés del 11.5% anual, ¿sí? Con 3 meses de periodo de gracia. ¿Sí? Entonces, dentro de los 12 meses va a haber 3 meses de periodo de gracia, que significa que no voy a pagar capital. De ahí en adelante ya voy a pagar capital. ¿Sí? Entonces, por eso es que he dividido los 70,000
pero ya solamente sobre los meses que saldan, ¿no? En este caso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, ¿ya? Y a partir de la cuarta cuota yo ya voy a pagar capital, entonces va disminuyendo mi saldo al punto de que en el último pago, obviamente, ya voy a deber cero. El interés que he calculado, ¿sí? Obviamente está en función a la tasa de interés del 11.5 y está en función al saldo también. Entonces, fíjense que aquí implícitamente está el método americano. Pues les decía, no hay como tal el método americano, pero el concepto ese de que no se paga capital ya está metido aquí. ¿Sí? No pago capital 3 meses y de ahí recién pago capital en el saldo del crédito, en el saldo del plazo del crédito. ¿Está bien? Pues eso es muy importante entender. Entonces el gobierno está hablando justamente de esto. Pero, no sé, creo que no quieren utilizar el término de diferimiento, porque lo que ellos están sugiriendo es en sí un diferimiento donde no van a pagar ni capital ni interés, ¿no? Pero bueno, eso es un tema político que no tenemos que hablar en clases, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? A ver, el método francés está acá en el mismo Excel como una opción. Mañana les voy a dar una práctica, ¿ya? Donde necesito que me lo calculen para un crédito con unas determinadas condiciones, ¿ya? Entonces, esta hoja van a utilizar para el método francés. El método alemán no es muy común, como les he dicho, ¿no es cierto? Y obviamente se calcula como les he explicado. Y el método americano en realidad consiste en que no se paga capital, pero como tal no existe, digamos, ese plan de pagos, pero sí podemos relacionarlo con el concepto de periodo de gracia. Entonces, pregunta de examen. El periodo de gracia, ¿sí? Significa que no se cancelará por concepto de capital ningún monto y solamente se cancelará intereses nada más, ¿ya? Ese es el concepto real de lo que es el periodo de gracia. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿alguna consulta tal vez? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? Tal vez. Nada. Mm, Bueno, a ver, vamos. Am, algo quería decirles, ¿qué más? Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con presupuestos? Tiene mucho que ver. Por ejemplo, si optáramos por este tema de un crédito con periodo de gracia, entonces yo solamente voy a prever los primeros 3 meses, voy a prever solamente 670 bolivianos en promedio. ¿Ve? A partir del cuarto mes, ¿cuánto ya tengo que prever? Ya tengo que prever 8.400, 8.300, o sea, ya tengo que prever este monto, ¿ya? Entonces, en un ámbito empresarial, ¿sí? Siempre una empresa va a tener préstamo. Siempre una persona, si es que es una microempresa, también va a tener un préstamo. Entonces, estos conceptos o esta herramienta que estamos viendo ahora nos va a servir para proyectar las deudas, para saber cuánto tengo que pagar, ¿sí? Entonces, ahí me adelanto un poco, ¿ya? Pero es bueno que lo aclaremos en este punto. Por ejemplo, yo voy a calcular para el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes, el sexto mes, digamos hasta el sexto mes, ¿ya? ¿Qué hemos dicho que vamos a calcular? Como hemos hecho en una de las clases, voy a calcular primero los ingresos. Luego voy a calcular ¿qué? Los egresos, ¿sí? Y finalmente voy a añadir a mi presupuesto, voy a añadir lo que se llama el préstamo bancario. ¿Ya? Entonces, para eso es que estamos viendo esto, ¿ya? Digamos que esto es enero, digamos que esto es febrero, se voy a proyectar, ¿no? ¿Cómo voy a llevar o cómo voy a, qué ingresos tengo que generar? Marzo, esto digamos abril, ¿no? ¿Ya?
y así sucesivamente hasta junio. ¿Ya? Es lo que yo voy a terminar haciendo en esta materia, ¿sí? Un presupuesto. Entonces, ¿para qué me sirve el Excel? Aquí está en columna, ¿no ve? ¿Sí? Voy a llevar esto a fila, ¿ya? De los 6 meses nomás, ¿ya? Por el momento, solamente quiero mostrarles, no es que lo demás no sirva, sino de otra manera lo voy a acomodar posteriormente. Pero quiero mostrarles una función que se llama transponer en Excel, ¿ya? Ustedes seleccionan los 6 meses, fíjense, 6 meses, le ponen copiar, ¿sí? Control C, si no, y se van a la otra hoja, ¿sí? ¿Dónde está mi flujo? Aquí, ¿ya? Entonces, los datos que estaban en columna, ahora los voy a volver en fila, ¿ya? Entonces voy a irme al mes número 1 y le voy a poner aquí pegado especial, ¿ya? Entro a pegado especial y fíjense, tengo varias opciones, fórmulas, valores, no sé. Entonces aquí hay una que dice transponer, aquí al final. Hago clic en eso, tiqueo, mejor dicho, en esa parte y le pongo aceptar. ¿Ya? No ha copiado. A ver, vamos a ver. Vamos a control C. Vamos a irnos ahí. Y voy a seleccionar y voy a poner pegado especial, valores y transponer. Ajá. ¿Por qué no quieres? A ver, permíteme un rato. Tiene que copiar. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Me parece que aquí está el problema. Control C, lo voy a copiar tal cual está. Lo voy a copiar aquí arribita, ¿ya? Ya ves, ese es el pago, ese es el problema. No está jalando, por eso es que no hace el cálculo, ¿ya? Vamos entonces, voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto, los 6 meses, Control C, y me voy a ir acá. Y en un extremo lo voy a poner pegado especial y lo voy a poner solamente valores. ¿Ya? ¿Por qué no quieres? Lo peor es que ahí están. A ver, un ratito. Ya. La cota era 6.203,05, ¿no? 6.203, 6.203,05. ¿Ya? ¿Qué está pasando? 6.203,05. Ahora sí. A ver, 6.203,05, ¿no? Eso tengo yo por 6 periodos, ¿no? Que vamos a colocar. Entonces, 6, ¿ya? Estos valores lo voy a transponer ahora sí. Control C, lo voy a poner acá, pegado especial. Y vamos a poner transponer. Fíjense, esta columna de datos lo ha vuelto fila. Ya eso se llama transponer. O sea, lo ha llevado uno por uno en fila. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve. Entonces, cuando les voy a dar la forma para copiar directo, no sé qué ha pasado ahora. No me quiere, no me deja. ¿Ya? De todas maneras, me lo está copiando con fórmula más. Ese creo que es el problema. De todas maneras, el transponer se lo hace de esa manera. Yo tengo datos que están en columna y en vez de estar copiando uno por uno, puedo transponerlo directamente. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, yo voy a prever, ¿no es cierto?, estos montos cada mes. ¿Ya? ¿Dónde va a quedar más claro esto, por ejemplo? Aquí. A ver, vamos a hacerlo con esto, con el método americano. ¿Ya? A ver, en el método americano, fíjense, en la primera cuota sería 670, en la segunda cuota 670. Voy a seleccionar las 6 cuotas, ¿ya? Que en este momento está en vertical, ¿ya? Lo voy a poner control C y lo voy a llevar a mi presupuesto y lo voy a llevar y lo voy a volver fila, ¿ya? Para que pueda
restar. Entonces lo voy a poner pegado especial, ¿no? Y voy a poner transponer, ¿ya? Esta última opción. Y automáticamente, ¿no? Ay, tiene que transponer, pero esperen un ratito. Selecciono las 6 cuotas, control C, me voy a mi flujo, me posiciono acá, le voy a poner pegado especial, solo los valores y lo voy a transponer, ¿sí? Entonces, fíjense, estos datos que estaban de manera de columna, ¿sí? ¿Lo ven? Automáticamente los he vuelto fila. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en enero voy a prever 670 bolivianos para ese mes para pagar al banco. En febrero voy a mantener los 670. En marzo voy a prever 670. En cambio, en abril, ¿no es cierto? Tengo que prever 8,000. ¿Sí? Entonces ya empiezo a pagar la cuota correspondiente. En mayo también pago 8,300 y en junio 2,000, perdón, 8,299. ¿Ya? Entonces eso es importante. Para eso nos va a servir esta parte del transponer. ¿Ya? Solo que vamos a tener el cuidado de lo siguiente, y es bueno que les aclare ahorita. Como esto está en fórmula, ¿ya? Por eso es que hay un problema, ¿ya? Fíjense, es la suma del capital más el interés. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Explico detenidamente. Selecciono, por ejemplo, en este caso, en este pequeño ejemplo, los 6 primeros meses. Aprieto control C, ¿ya? Me voy a posicionar aquí. Aquí quiero que ya lo vuelva en fila. Me voy a pegado especial, ¿sí? Pegado especial. Y primero, no quiero que copie la fórmula, porque ya está calculado. Solo que quiero que copie el valor. Entonces voy a irme aquí donde dice valores primero. Voy a decir no todo, sino solo valores, ¿ya? Segundo, quiero transponer. Entonces hago clic aquí en esta opción que dice transponer. Nada más. Ya esos dos pasitos. Y con eso voy a poner aceptar. Y fíjense, tengo todos los datos, pero están con decimales, ¿no? Entonces ahí lo único que hago es dejarlo con 2 decimales y prácticamente es idéntico al de arriba, ¿ya? Entonces para eso me va a servir el Excel, ¿está bien? Entonces, recapitulando un poco, en la misma hoja Excel tenemos esta aplicación o esta plantilla para poder calcular las cuotas. Solamente tenemos, pero para el método francés, que es el más utilizado en la vida real y además es el que mantiene la cuota fija, que es su otro nombre, ¿ya? El método alemán, ¿no? Ya les he explicado cómo hacer, ¿sí? ¿No? Está al principio de la clase. Y hemos visto también el método americano, ¿ya? Que es este, en realidad, ¿no? Donde no pago nada de capital hasta el último, pero que en realidad no existe ese método, por lo menos en nuestro medio, pero tiene mucho que ver con el concepto de periodo de gracia que acabo de explicarles, donde no pago nada de capital y solamente intereses, ¿sí? Y hemos aprendido a transponer, primero, a copiar y transponer datos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Y eso con el enfoque de que podamos utilizarlo en presupuestos. Entonces, en el presupuesto, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular los ingresos, voy a calcular todos los egresos, también voy a calcular los montos que tengo que destinar a los préstamos bancarios y por último voy a tener un saldo, ¿no? O una utilidad en este caso. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? Los videos de todas maneras los voy a subir también a mi canal, ¿sí? Me dan un like si quieren o se suscriben, ¿sí? Ahí está todo por si acaso y también voy a subir estas clases de hoy, ¿ya? Entonces ahí también pueden volver a ver el video para poder practicar también en casa, ¿ya? Mañana voy a publicar una práctica que va a constar de 2 ejercicios. Uno que tiene que ver con el método de pronósticos que hemos visto el día martes. No sé si va a ser de suavización exponencial o promedio móvil ponderado, no sé, voy a ver, les voy a pedir un ejercicio de eso y les voy a pedir un ejercicio para el cálculo de las cuotas, ¿no es cierto?, para una determinada situación, ¿no? Mediante este programita, ¿ya? Si alguien no tiene este programita, ¿ya? Entonces, porque depende de la versión, entonces, por favor,
aplica nomás el método alemán, ¿sí? Eso me van a enviar al Classroom, por favor, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna consulta tal vez? En lo personal, ninguno. Ya, gracias. Vamos, continuaremos. Ahora algo muy importante, ¿sí? Otros cargos, vamos a poner otros cargos en los créditos. ¿Qué quiere decir eso? No solamente, o sea, actualmente no solamente se paga, ¿ya? Capital e interés, ¿ya? No se paga solamente eso. Les explico un poco, ¿ya? Para eso voy a poner mi pizarrita y les voy a explicar de esta forma, ¿ya? A ver. En todo este tiempo en la banca ha habido ciertas cosas que ha hecho que se tomen ciertas medidas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el cliente fallece? ¿Qué pasa si el cliente muere? Ah, entonces, primero, no hay a quien cobrarle, ¿no? Segundo, es muy probable que esa persona, ¿no es cierto?, sea, ¿no? Es muy probable que esa persona sea la que trabajaba o la que llevaba adelante el negocio, entonces ya puede empezar a flaquear el negocio, ¿no es cierto? Entonces, en ese entendido, ¿sí? Hay un concepto o hay una herramienta o en todo caso hay un seguro, se llama el seguro de desgravamen. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con el seguro de desgravamen? Ante esa situación, los bancos, cuando los clientes morían, ¿sí? Han visto la forma de asegurar a los clientes, ¿ya? Entonces, digamos que tenemos aquí a Juan, ¿ya? Digamos que tenemos aquí a Juan, él ha sacado un crédito, ¿ya? Estos 70,000 bolivianos, como les decía, ¿ya? Entonces, él paga, por un lado, capital, por otro lado, paga intereses, como hemos visto hasta ahora. Pero ante esta eventualidad de que puede fallecer, ¿sí? Los bancos y los seguros se han puesto de acuerdo y han asegurado la vida del cliente, ¿ya? Entonces, aparte del capital y del interés, en la vida real, los clientes pagan el seguro de desgravamen. Así se llama. No es el seguro de vida. Ahora les explico. Seguro de desgravamen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que yo me he sacado los 70,000 bolivianos. Con la primera cuota, estoy asumiendo nomás, ya, por si acaso. 69,000, digamos que debo, he pagado una cuota. Pago la segunda cuota, digamos que debo solamente 68. Un ejemplo nada más. Digamos que he pagado la tercera cuota, mi saldo está bajando 67. Sería el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Hay alguien que está practicando, creo, el inglés. A ver, vamos a silenciar un cachito. Sas. Ahora sí. ¿Ya? Para que se entienda, ¿ya? Por favor. Entonces, digamos que yo he pagado el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Y fallezco. Pasa un accidente y muero. ¿Qué es lo que sucede? El seguro va a pagar el saldo capital al momento de fallecer. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de esa manera, los bancos han asegurado, digamos, los créditos. Entonces, ustedes o sus familiares, cuando saquen algún crédito, cuiden siempre un poco el seguro de desgravamen, ¿ya? Los seguros, un poco a veces, no aceptan todos los fallecimientos. ¿Por qué? Les explico. Si yo tenía diabetes o tenía cáncer, ¿ya? Y muero, el seguro va a pagar, ¿ya? O sea, si muero por accidente. Digamos, estaba en el vehículo y sin importar qué enfermedad tenga, va a pagar, ¿ya? En cambio, si
yo estaba enfermo de cáncer y no he declarado esa enfermedad en el seguro, en el banco, entonces, y he muerto por el cáncer, no van a pagar, ¿sí? Porque habría mentido, ¿no ves? Hay un formulario que hacen llenar donde te preguntan temas de salud, te preguntan si realizas algún deporte extremo, te preguntan si te han operado recientemente, ¿ya? Entonces ahí hay que ser parciales, pero a veces, muchas veces en los bancos, eso ya no llena el cliente, el oficial nomás lo llena y cualquier cosa llena, ¿sí? Entonces ahí viene una recomendación para que ustedes siempre tengan presente ese tema, ¿ya? Entonces, al final, aparte del capital y del interés, entonces hay un seguro de desgravamen, que es en caso solo de fallecimiento del titular, ¿ya? Ustedes deben saber también que hay créditos donde se hipoteca una casa, ¿sí? Entonces, una casa tiene riesgos, puede morir, no va a morir la casa, pero sí se puede quemar, ¿no? Puede haber un incendio en la misma casa, ¿no? Por un mal uso, no sé, de algo, del gas normalmente, y puede quemarse, puede haber un incendio. O puede ser porque el vecino, no sé, ha sido imprudente y, no sé, pues ha estallado su garrafa y te va a afectar tu casa, ¿no? Entonces, como eso es garantía para el banco, entonces también se aseguran las casas, ¿no? Las casas tienen un seguro, ¿ya? Ahora, no solamente hay con garantía de casas, también puedes garantizar con vehículo. Ya aquí vamos a colocar aquí. No soy bueno para dibujar, pero bueno, ¿no? Puedo sacar con, por ejemplo, los autos nuevos, los 0 kilómetros, normalmente es con garantía del mismo vehículo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la garantía? ¿Qué puede pasar con el auto? Peor, ¿no ve? Puedes chocarte, te pueden robar, ¿no? O sea, grave, puede desaparecer, ¿no? Entonces también se asegura el vehículo, porque eso es una garantía. ¿Qué pasa si tu casa se quema? Ah, entonces el seguro lo va a volver a construir tal como estaba, si es que ha quedado cenizas, ¿ya? Como del Albarracín. Así más o menos, ¿ya? ¿Qué pasa si tu auto se embarranca y pucha, se hace añicos, ¿no? Ah, entonces el seguro te va a reponer un vehículo o finalmente te va a pagar ese precio que tenía ese vehículo, ¿ya? Entonces todo se puede asegurar, ¿ya? El seguro de vida es... Licenciado, una consulta. Dime. Licenciado, respecto al seguro, por ejemplo, si son personas casadas y muere uno, por lo menos yo he sacado crédito en una ocasión, entonces, bueno, para mis papás, pero le dijeron que, digamos, si en caso que falleciera él, la que tendría que pagar la deuda es mi mamá, Ya, porque eran casados. te explico. Cuando hay una familia, o en este caso marido y mujer, ¿no? Hay que ver quién era el titular, ¿ya? O sea, quién va a la cabeza, a nombre de quién está el crédito. En algunos casos, el hombre es la cabeza, ¿sí? Y la mujer entra como cónyuge, ¿ya? En otros casos, la mujer entra de titular y el hombre entra como cónyuge. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Cómo se elige? Normalmente se elige a la persona que realmente genera los ingresos. Hay familias donde la mujer es la que es la de los negocios. Entonces, ¿a quién hay que asegurar en esa familia? A la mujer, ¿no? Hay familias donde el hombre es el que trabaja, el hombre es el que hace negocio. Entonces, ¿a quién hay que asegurar? Al hombre, ¿no ve? Entonces, normalmente, tal vez eso es lo que ha pasado, te explico, normalmente solamente se asegura al titular, o sea, a uno de los dos, ¿sí? Si en este caso yo he asegurado a Juan, o sea, Juan es el titular y solamente él se ha asegurado, si muere su esposa no pasa nada, pues porque en realidad no está asegurada la esposa, ¿ya? Al revés. Si yo he asegurado a María, digamos, que es la mujer, ¿sí? Si ella tiene el seguro, entonces si muere Juan, no pasa nada, tiene que seguir pagando la deuda,
¿ya? Solamente en los créditos de vivienda se asegura a los dos, o sea, por decreto, si ustedes quieren, o por ley, digamos, ¿ya? Solamente en esos casos, ¿ya? Pero en la mayoría de los otros créditos, en este caso microcréditos para capital de operaciones o capital de inversión, solamente se asegura tradicionalmente al titular nada más, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, fíjense, todo se puede asegurar, ¿ya? Yo les hablaba, creo, yo por ejemplo tengo mi seguro de vida, que es aparte, muy aparte de todo esto. Si yo fallezco, mis herederos van a tener un monto considerable, digamos, ¿no? Entonces es importante que ustedes de alguna manera, cuando en la medida de lo posible, puedan asegurar también sus vidas, ¿no? No es mucho. Yo pago actualmente más o menos unos 165 bolivianos, ¿ya? Por $40,000, ¿ya? Esos 167 a veces en una salida lo gastas, ¿no? Entonces, averigüen de eso, ¿ya? No es el tema de la materia. Entonces, aparte del capital y del interés, podemos llegar a pagar, ¿sí? Otros cargos, que básicamente está relacionado con los seguros. Y aquí, en la tablita esta, fíjense, tengo aquí otra cosa que dice pagos extra opcionales. Entonces, digamos que pago por seguro cada mes 200, eso se va a sumar a mi cuota, ¿sí? Entonces, con mi cuota voy a pagar cada mes eso. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Hasta ahí, por favor, la clase de hoy. ¿Ya? Mañana estén atentos, por favor, a la práctica, que tienen que resolverlo hasta el día lunes también, ¿sí? Van a hacer 2 ejercicios, por favor, ¿ya? Y, ¿qué más? El examen es